Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy estamos aquí en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, iniciando con las actividades del Seminario Internacional Educación Intercultural a Nivel Superior. Y estamos con la compañía de Gunther Dietz y de Laura Mateos, quienes van a trabajar el día de hoy en una conferencia en el primer tema de este seminario, que es interculturalidad, comunalidad y pluralismo epistemológico, específicamente hablándonos del tema de la introducción al tema de la interculturalidad en educación superior y de la interculturalidad de cómo se está viviendo en México actualmente. Entonces, pues bueno, vamos a tener una charla aquí con ellos el día de hoy para platicar de esto, pero antes quisiera platicarles un poco del trabajo que realizan ambos. Gunther Dietz se formó como antropólogo en la Universidad de Hamburgo, Alemania, y trabaja como profesor investigador titular en estudios interculturales en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Su más reciente trabajo monográfico es Multiculturalismo, Interculturalidad y Diversidad en Educación, una aproximación antropológica. En el caso de Laura Selene Mateos Cortés, su trayectoria de formación ha sido como filósofa y antropóloga en las universidades veracruzana y de Granada en España. Trabaja como investigadora en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, en Jalapa también. En fecha reciente publicó la obra monográfica La migración transnacional del discurso intercultural, su incorporación, apropiación y resignificación por actores educativos en Veracruz, México. Y además, ambos autores han publicado La interculturalidad y educación intercultural en México, un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos. Y es justamente este libro la base del coloquio que vamos a tener hoy por la tarde aquí en la Universidad Intercultural. Entonces, pues les agradecemos mucho su presencia aquí, su acompañamiento de este proceso que empezamos el día de hoy. Y bueno, para empezar con esta charla, pues bueno, primero quisiéramos conocer y saber cómo ha sido este proceso de introducción del concepto de interculturalidad en el vocabulario de las instancias de gobierno y el medio académico nacional e internacional, ¿no? Hay como muchas diferencias en cómo se entiende estas prácticas de la interculturalidad en Europa, en los países anglosajones, que tienen una realidad diferente a la latinoamericana, y cómo es en Latinoamérica. Sí, voy a hacer un resumen muy corto por el espacio de tiempo, bueno, pero antes quisiera darle las gracias también por el espacio. Y bueno, sí, ha sido diferente, casi siempre tiene la diferencia o radica la diferencia en los procesos o los contextos en los cuales se han venido desarrollando en los países. Si lo podemos decir de manera un poco simple, el proceso dentro de las instancias de gobierno casi siempre ha sido de manera vertical. Y en el ámbito educativo casi siempre este proceso de introducción del concepto se ha transversalizado. Pero digamos que a grandes rasgos el proceso de la introducción del concepto dentro de estos dos ámbitos parece ser que en algunos contextos inicia dentro de la academia y en otros contextos, sobre todo en el contexto más de América Latina, se adentra dentro de lo que son los movimientos sociales, que es donde se genera la introducción, y de ahí digamos que migra hacia lo que son las instancias de gobierno o las más, el medio más de gobierno en ese sentido. Entonces son diferentes procesos. En este caso, no sé, te podría yo decir que en Estados Unidos, por ejemplo, inició lo que fue el concepto dentro de lo que eran los movimientos migratorios, en este caso, porque en Estados Unidos habían muchos procesos de movilización, sobre todo desde, como es un país migrante, habían ahí convergido diferentes tipos de actores, habían asiáticos, sociedades latinoamericanas sobre todo, y empezó lo que era el concepto de interculturalidad, pero no propiamente denominado interculturalidad, sino multiculturalismo, dentro de este contexto, para trabajar con los otros, que en este caso los otros eran los migrantes. En el caso de Europa, fue una introducción similar que en Estados Unidos. También la categoría de migrante empezó a formular y trabajar, pero sobre todo se habían dado cuenta, o el problema eran los hijos de los migrantes que asistían a los colegios. Entonces,
no sabían cómo trabajarlo y recuperaron lo que era la noción de interculturalidad y la entraron al campo educativo. En América Latina el proceso ha sido muy diferente porque el otro o el incómodo ha sido siempre el indígena, ¿no? Y en este caso se adentró, pero digamos que fue un proceso diferente. No fueron los procesos migratorios, sino hasta cierto punto fue los movimientos sociales, también el trabajo como en organismos no gubernamentales, los que han venido contagiando tanto a la academia como posteriormente en las instancias de gobierno. En el caso de México, sobre todo, hay un trabajo mucho más que se ha venido a realizar, sobre todo de lo que fue la antropología aplicada y sobre todo con Aguirre Beltrán, que empezó a trabajar en el ámbito de lo que fue la salud y la antropología desde los inicios con el Instituto Nacional Indigenista, ahora CDI. Entonces ahí se empezaron a trabajar con cuestiones de la salud intercultural. Se denominaba ya en un inicio, cuando Aguirre Beltrán estaba trabajando en el INI, con él empezó a trabajar ya lo que era el concepto propio de la interculturalidad, pero no era el sentido que ahora le estamos dando en la actualidad. Digamos que se genera dentro de este ámbito y la intercultural en ese contexto solamente tenía que ver con la convergencia entre indios y mestizos, era la convivencia nada más. Él toma una categoría que se llama regiones de refugio o regiones interculturales y las mete a trabajar sobre todo en el ámbito de la salud, y él abogaba por una salud intercultural. Solamente tiempo después y hasta ahora, sobre todo con que Silvia Schmelkes toma la Coordinación General de Educación Indígena en México, creo recordar que en 1996, en el 2000, no, pero en el 94, cuando México se genera como un país multicultural o pluricultural, es donde se empieza a retomar la categoría y tienes un pacto dentro del ámbito educativo. Y ahí es donde empieza a, digamos, a involucrarse más la introducción de este concepto, una idea mucho más transversalizadora, pero siempre abocada hacia el ámbito de educación indígena, ¿no? Entonces, digamos que a grandes rasgos esa sería la forma en que se ha introducido el concepto. No te podría decir tan literalmente si fue primero en las instancias de gobierno o si fue primero en el ámbito educativo, sino que depende del contexto en donde tú estés, y sobre todo en el caso de México, pareciera ser que ha venido a raíz de toda esta o migración de modelos educativos que se han copiado siempre de nuestro cercano vecino, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este caso ha sido así. Y no pareciera que es también una respuesta, en el caso de México, al movimiento zapatista, en este caso, ¿no? Sí, coinciden, bueno, no coinciden exactamente las fechas, pero ya formalmente se empieza a ver como esta necesidad de dar justamente a los indígenas ese reconocimiento, ¿no? En esta idea también de reconocer derechos, se empieza un poco con el concepto a manejarlo pública, como una política pública. Sí, sobre todo el movimiento zapatista, pero también otro tipo de movimientos que empiezan a generarse en comunidades indígenas. Y o sea, son varios factores que en México, en esta época, cuando México sobre todo se reconoce como país pluricultural y también por el cambio de gobierno, y que le quieren dar mayor visibilidad a los marginados que hasta ahora han estado callados, y tiene que ver mucho el movimiento zapatista, es que cobra auge y se lleva desde los movimientos sociales hacia lo que es la política de Estado y después hacia las cuestiones más educativas, y de ahí empieza, digamos, a permear todo este concepto dentro del ámbito educativo.